Muchas gracias. Estamos, como casi todas las noches, en el Gran Café Tortoni. Vamos a auspiciar el programa para luego pasar a los distintos estamentos de esta organización. Vamos que venimos apretaditos. Auspician La Venganza Será Terrible, Café Cabrales. Cabrales significa buen café. Bríndese Medicorp Argentina, medicina privada. 8151277. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires para TV Bingo bonaerense. Este domingo, pozo acumulado de $1 millón. Un palito verde, Dolina. La droga no libera, solo te encadena a la muerte. Secretaría para la Prevención de la Drogadicción. Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Solidez y rentabilidad. La mar para sus depósitos. Para garantizar la actualización permanente de todos los docentes, hemos puesto en marcha la Red Federal de Formación Docente Continua. El 2000 es hoy. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Muy bien, Alejandro. ¿Usted? Bueno, presento hoy de todos saludos. Sí, por un cierto atraso que traemos. Muy bien. Bueno, vamos a invitar entonces a Luis Fuchs de Le Mans. con un Le Mans en la mano. Vamos. Le Mans Suaves. Suaves por naturaleza presenta a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones en la Venganza Será Terrible. Bueno, mira qué cosa, ¿no? Digo qué cosa por la fecha, pero ya veremos qué tiene que ver la fecha de hoy en la charla de hoy, que comienza en 1787, en un frío enero. Y si es un frío enero, ha de ser en el hemisferio norte. Claro. Esto es en Rusia. O el Mar del Plata. O en Mar del Plata. Estamos en Rusia. Y estamos en el coche del príncipe Potemkin, Gregorio Potemkin, de quien hemos hablado alguna vez aquí, el tuerto, el favorito de Catalina de Rusia. Aquel que se adelantaba a los viajes de Catalina y le edificaba pueblos prósperos, para que Catalina tuviera la idea de que había prosperidad en toda Rusia. Él se adelantaba unas cuantas leguas. Entonces, cuando llegaba Catalina ya había un pueblo edificado con gente bien vestida, bien comida, saludaban a la emperatriz. ¡Ah, qué tal! Entonces, mientras tanto, ya estaban haciendo otro. Y cuando la reina iba al otro, desarmaban este y lo ponían más adelante. Y así, siempre eran los mismos dos pueblos, con la misma gente, que se cambiaban un poco las piezas y asumía distintas formas de prosperidad. Bueno, ese era Potemkin. Venía en un coche Potemkin y llevaba a un venezolano, a Francisco de Miranda. Y pasaban los caballos al galope sobre, por ejemplo, el Dnieper, porque estaba congelado. Pensaría Miranda que aquella no era la forma usual de cruzar ríos en Venezuela. El amigo Potemkin lo trataba a Miranda de conde. Conde de aquí, conde de allá. Y lo trata de cordialidad porque así rezaba el pasaporte que le había dado en Constantinopla el ministro de Austria. Miranda tiene en ese entonces 31 años. Viene de una familia de duques, los duques de Miranda, que por su parentesco con los Caraccioli resulta del mismo árbol genealógico que Santo Tomás de Aquino. Era de muy puro linaje. Y quizá esa limpieza de sangre, por decirlo con términos que son de otros, le permitió ser admitido en España, recién venido de Caracas, a los 22 años como capitán en el regimiento de la Princesa. Tuvo una vida muy azarosa, Miranda. Hizo méritos en el África, estuvo en Cuba, en Luisiana, junto con el gobernador Bernardo Galvez. Le dio guerra a los ingleses y es uno de los pensadores de Pensacola. Algún día hablaremos de eso. Estando en Cuba, el gobernador le cobra cierto afecto y lo hace de teniente coronel. Después lo acusan de contrabando, huye a los Estados Unidos y ahí empieza una cadena de viajes que lo lleva hasta Crimea. Miranda observa a los grupos de tártaros y cosacos
que llegan a presentar homenaje al príncipe Potemkin, ve la falta de libertad en aquellas tierras. Un día, en una ciudad asisten a un concierto, y a Miranda le sorprende la disciplina y el acuerdo de los músicos, y preguntan cómo logran aquel ajuste, y le contestan que amados. Crece en él el amor a la libertad. Ha estado en los Estados Unidos, como se ha dicho, y ha presenciado el nacimiento de una república. Estuvo en Filadelfia, justo cuando Washington pasaba por ahí. Parece que estuvo sentado a la mesa de Washington, cuando Washington estaba en la cumbre de su gloria. Tenía Washington 51 años y Miranda 23. Y allí quedó convertido en una especie de caballero andante de la libertad. Y es en Boston donde traza los primeros planes para la independencia de la América Española. Se va a Londres, busca aliados, conquista corazones porque era un tipo seductor, que le gustaban las minas y era muy seductor, ¿no? Y en Rusia la emperatriz Catalina escucha los relatos del venezolano, lo insta para que se quede en Rusia como oficial del ejército. Ya se sabe que Catalina también tenía un corazoncito, pero también tenía 58 años en aquel momento. De manera que Miranda se va de Rusia. Las cartas de Catalina, las recomendaciones y un poco de dinero le abren camino en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Prusia. Empieza con nombres supuestos porque los embajadores, los agentes españoles lo persiguen por todas partes. Llega a Inglaterra y se pone en contacto con el ministro Pitt, que lo recibe en su casa de campo ahí, y con Pitt empieza gestiones para la independencia de América. Formula un plan de guerra y de gobierno, que es bastante pintoresco, por cierto, ¿no? Se proclamaría un imperio independiente desde Magallanes al paralelo 45, fijando como límite el Mississippi. Se me dirá que el Mississippi corre para el otro lado, corre más parecido a un meridiano que a un paralelo, pero bueno. En Panamá se abriría un canal para facilitar el comercio con la China. El emperador sería un descendiente de los incas y el sistema parlamentario sería como en Inglaterra, una Cámara de los Comunes elegida por el pueblo y un Senado de caciques. Pero Pitt mucha bolilla no le da. Y estalla en Francia la revolución. Se cruza Miranda. Es el teatro ideal para Miranda. Allí en Francia se le nombra general de los ejércitos franceses y bajo la Dumouriez hace la campaña del norte contra Prusia. Está en Valmy, está en el sitio de Amberes. Y cuando Dumouriez no está, él es el comandante, es el general en jefe de los ejércitos de Francia. Se piensa incluso en confiarle una campaña en las Antillas para reconquistar Santo Domingo y así irrumpir en las colonias españolas, así cosas medio raras. Pero resulta que Dumouriez cae en desgracia porque planea erradamente la nueva campaña del norte. Bueno, hay unos líos y Miranda cae en cana. Lo juzga un tribunal revolucionario, se presenta altivo, resuelto, brillante, y el tribunal lo absuelve. Pero caen los girondinos, sube la montaña, tenemos que hablar de eso también. Robespierre no es amigo de Miranda y cae otra vez en cana, y no era nada bueno en aquellas épocas porque generalmente uno salía de la cárcel para ir al patíbulo. Se salva raspando, por no decir otra cosa. Cae Robespierre. Él sigue en Francia, frecuenta Madame Staël. Napoleón le considera una especie de Quijote cuerdo. Tiene amores con Delfina, que era una mina, me parece que hablamos una vez, una que andaba con Chateaubriand, pero que había andado con Fouché, con Alejandro de Beauharnais. Beauharnais era el apellido de Josefina, la mujer de Napoleón. Y en el Arco de Triunfo está grabado el nombre de Miranda. Pero también tiene otros líos, la suerte le da vuelta, le presenta sus espaldas, se vuelve a Londres, luego otra vez a Estados Unidos, y en Nueva York alista un buque corsario, el Leandro. Lleva 200 tipos ahí.
y lleva una imprenta. Sí, una imprenta. Y en el barco va imprimiendo panfletos, proclamas, y ha inventado un nombre. Se le ocurrió un nombre para un país. Y ese nombre es Colombia. Y se le ocurrió una bandera. Y esa bandera es amarilla, azul y roja. En Santo Domingo se le agregan 2 barquichuelos más, pero fracasa. Se raja a Londres, ahí está con el futuro duque de Wellington, pero no le dan ninguna bolilla. Ahora todo esto, España empieza a hundirse. Quito, México, Caracas, una hoguera. Miranda está en Grafton Street y recibe a los amigos de la independencia, recibe a delegados que llegan de Caracas, Andrés Bello, López Méndez, Simón Bolívar. Y a los pocos meses Miranda se embarca en el Avon, lleva consigo un montón de papeles, memorias, el peso de una vida, porque Miranda tiene ya 60 años. Llega a Caracas y lo aclaman, se aloja en la casa del joven Bolívar, pero la nación no se le entrega sino más, apenas si se le elige diputado, queda fuera del triunvirato, y empieza la guerra, y Miranda marcha al frente. Bolívar tiene el encargo de defender la plaza de Puerto Cabello, la pierde por una traición, y Miranda ve que por el momento la guerra está perdida. Se firma un armisticio, muchos patriotas se rajan a Europa o a las Antillas. En la calle hay jóvenes turbulentos que no están de acuerdo con este raje y que incluso andan diciendo que el culpable de todo, de todas las desgracias, es Miranda. Entreguemos a Miranda a los españoles, gritan los muchachos. Y un día, a las 3 de la mañana, sería una noche, calculo, golpean la puerta. ¿Quién es?, dice Miranda, con una elocución clásica. Le contestan, eran los jóvenes acaudillados por Bolívar. Y le contestan, somos los jóvenes acaudillados por Bolívar. Y lo entregan. Bolívar entrega a Miranda. Lo confinan en el castillo de San Carlos, lo pasan después a una celda para bandidos, le llegaba el agua a la rodilla, lo encadenan, lo tienen a pan y agua, después va al castillo de San Felipe, en Puerto Cabello, y después de ahí a la Carraca de Cádiz. Bolívar reanuda la guerra, en fin, la historia sigue su curso y Miranda en cana. Y un día, el fiel criado de Miranda escribe que ese día ha muerto Falcián Miranda, no hay exequias, y ese criado, que se llamaba Pedro Morán, pregunta qué va a hacer con unos papeles que él guardaba mucho. Y ese día, miren qué casualidad, no crean que lo traje a colación por esto, era un 14 de julio. Un 14 de julio de 1816, en Cana, olvidado, amigos traicionados, muere Francisco de Miranda, un hombre que había luchado por la libertad, que había sabido levantarse algunas minas. ¿Qué más se les puede pedir a un hombre? Desde luego, entonces, la dedicatoria de hoy le pertenece enteramente a este amigo Francisco Miranda, que un día, a bordo de un barco, inventó el nombre de un país y una bandera. El nombre de un país y una bandera que hoy existe. Pero ¿qué le dedicaremos? Nada más apropiado para un hombre que anduvo siempre tan lejos de su patria, que esta lejana tierra mía, que para todos los patriotas como Miranda canta Carlos Gardel.